Andrés Manuel lo que quiere hacer en esta cuarta transformación es la cuarta constitución. ¿Con consultas como las que ya vimos? Sí, pero ¿en dónde va a estar lo interesante? Ajá. Lo interesante va a estar que si en esa reforma de mandato constitucional, como viene la modificación de la Constitución, se vuelve a quedar, se va a permitir, como en Estados Unidos, la reelección por un periodo más. Porque se va a modificar la Constitución. Al momento que a ver, más despacio lo que estás diciendo. Si tú te vas... Van a cambiar la Constitución para una reelección. Tú que votaste por Andrés Manuel, ¿estás consciente de esto? ¿Querías esto? Despedazaron la reforma, la tiraron a la basura, regresa el CENTE, el Bester Gordillo. El sindicato va a manejar la educación en México y la evaluación va a ser otro tipo de evaluación. ¿Tú que votaste por Andrés Manuel, querías esto? Entonces, aquí la pregunta clave es, ¿cuántos de los que votaron por Andrés Manuel fue por el hartazgo, la corrupción y por ver verdaderamente, ya no tener más de lo mismo? Así es el cambio. Es el cambio, pero ¿cuántos de esos no estaban conscientes, quizá, de que estos cambios iban para una cuarta constitución? ¿Habrá conciencia en mucha gente de que haber votado por él significaba todo esto? Mira, yo creo que no. Y te digo que yo participé en la campaña. Únicamente era el voto del no y el voto del hartazgo de que ya se fueran todos. Y pedí que cambiaran las cosas, que cambiaran para bien de México. Obviamente siempre hablamos de corrupción, ¿no? Y queríamos cambios reales en la Constitución y cambios reales de que pues se metiera en prisión a la gente que tenía que ver y que regresaran el dinero, ¿no? O sea, literal, ya contamos con que no, la política no va por ahí. Si Andrés, que hay muchas gentes para las cárceles, que no habrá cárceles para meter a todos los políticos en prisión. Y el problema fundamental, te voy a decir cuál es. El problema es que te vas a enfrentar a que ya cuando ves los expedientes tuvieron 6 años para ocultar las cosas. Los estás acusando de ladrones, no de estúpidos. ¿Morena podría perder la mayoría del Congreso? Claro, claro. O sea, el Senado no, porque son 6 años, pero sí el Congreso de la Unión. Ahora, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? Los detractores de López Obrador, que ya te comes, son 10 millones del PAN, 10 del PRI, 30 que no votaron, pues que vayan a votar. Si Andrés Manuel logra tener otra vez este recaudal de votos personal de él en una reelección, ya se va a quedar, ¿eh? Ese es un hecho. Porque entonces va a acabar el mandato y va a pedir una reelección más por una sola vez, porque lo va a permitir la Constitución. No, pues se puede ir a 18. Pues sí se puede, pero mientras no le van a permitir una más, que es como viene el proyecto como tal de la reforma. O sea, una más sí, con todo el Congreso también. No, es que recordemos algo, recordemos que Andrés jaló el voto del Congreso. La gente no votó por Morena, votó por Andrés Manuel. Morena es Andrés Manuel. Y te lo voy a Es que Morena, lo que veo, no sé ustedes que nos escuchan, habiendo votado o no por él, yo veo en Morena un movimiento, no un partido político, un adoctrinamiento. Andrés Manuel es el director y el CEO de Morena. Bueno, y si algo le pasa, entonces ¿quién queda como CEO pues mira, de Morena? Ahí sería su gente de confianza, que es Martí importante. Batres, que es la gente más cercana a Andrés Manuel, sería Martí Batres, es el hijo putativo de Andrés Manuel, literal. Él está siendo congruente como está gobernando en la forma que él quiere gobernar, que ya te lo comenté, que es que el César gobernaba en base a consultas. El César en la Roma, en el 45 antes de Cristo, inventó las consultas para quitarle poder al Senado, que era manejado por Marco Tulio Cicerón. De y acuerdo, entonces Oscar. lo que hizo una consulta, gobierno con el pueblo, Andrés va a gobernar con el pueblo. De acuerdo, Oscar, pero nada más a 2 proyectos muy importantes que nos están costando muchísimo dinero, les dio en la torre con consultas ilegales. A ver, mira, no está tomando la consulta del aeropuerto para la cancelación, porque también se la aventó antes de. ¿Cómo? Si se hubiera aventado la consulta siendo presidente de México, lo paras con un amparo en 2 patadas y ellos lo sabían. Se aventaron el tinglado antes de ser presidente con una consulta que sabían que no era vinculante. ¿Para qué? Para supuestamente respaldarlos, y tontos no son. Llevan 18 años esperando el poder en el pandero. Chávez prometió a los venezolanos consultar cada 2 años si debía seguir en el poder. Tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Me voy a someter a la revocación del mandato. Por ejemplo, yo a los 2 años. Cada 2 años resulta que soy un fiasco. va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. Mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. La consulta fue un fraude.
Se quedó 14 años en la presidencia y destruyó todo un país. Hay que conocer la historia para no repetirla. Y la quinta revolución es la revolución, para llamarlo de alguna manera, la revolución del socialismo territorial.